Estás viendo Next, celebrando nuestro segundo aniversario. Bien, hay varias situaciones andando esta semana aquí en el país y que están dando muchísimo de qué hablar. Primero, las elecciones en el circuito 7-1 que se van a realizar nuevamente este fin de semana allá entre el diputado que salió electo, pero fue impugnado, Carlos Tito Afú, y Ovidio Díaz del PRD, quien impugnó las elecciones. Y otra situación también muy interesante que se está dando esta semana, pues, son las investigaciones y las denuncias por enriquecimiento injustificado. Ese es el título que debe mencionarse. Está con nosotros acá el abogado Ernesto Cedeño para comentarnos un poco sobre estas situaciones, cómo debemos seguir de cerca estos casos. Abogado, buenos días, bienvenido. Cómo no, bendiciones Panamá y sobre todo felicitaciones a ti, a Guadalupe y a todos los periodistas hoy en el día. Gracias, Éxito. abogado. Gracias. Empecemos con el tema de las elecciones y no solamente las de este fin de semana, sino las que ya se han convocado en Chiriquí, donde van a dejar por fuera al candidato del PRD, donde ya inclusive hay una proclamación en la Asamblea de Diputados con el diputado Gozaine y que ya, pues, creo que lo conversamos inclusive aquí anteriormente, el tema del doble voto. Yo creo que el Tribunal Electoral se ha excedido en sus funciones. Primero, lo que nosotros, el artículo 349 te decía del Código Electoral, que tú no podías entregar credenciales hasta que hubiese finiquitado el proceso, y se le entregó anticipadamente a Samir Gozaine, a mi juicio violando lo que es el debido proceso. Pero no fue hasta eso, sino lo que acaba de emitir el Tribunal Electoral para mí es incomprensible y políticamente yo pudiera analizar que es un espaldarazo precisamente que se le da al Partido Panameñista. Y te digo por qué. Si tú ves que en el 7-1 el Partido Panameñista pues ha declinado sus aspiraciones para apoyar al candidato del PRD contra el candidato de Cambio Democrático, en lo que podíamos hablar de un pacto de gobernabilidad entre comillas. Lógicamente el Tribunal Electoral, sin justificación jurídica seria, ha extinguido las posibilidades de manera inconstitucional, a mi juicio, a participantes del PRD a que compitan precisamente en las elecciones del 4-1. ¿Eso qué trae como consecuencia? Que pudiera interpretarse que no habiendo la posibilidad del PRD concurrir, entonces puede que le lleve el mandado o los motive a cuadrar en reciprocidad lo que es el pacto de gobernabilidad y apoyen al candidato panameñista. Eso es lo que hizo el Tribunal Electoral, para mí es inadmisible. Ahora, abogado, aquí hay una situación que a mí me preocupa un poco porque se habla de posibles denuncias contra el Tribunal Electoral, pero usted dice, a mi juicio, cabría la posibilidad legalmente, o sea, hay una ley, algo que estipule y diga, no se puede, o sí se puede, o más o menos se puede. Cuando yo te hablo de posibilidad, claro, porque yo no soy ley de la República. Ajá. Y los aspectos de inconstitucionalidad lo debe definir el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Puede que 9 magistrados consideren que yo estoy errado. Ajá. Pero el artículo 132 de la Carta Magna te habla de los derechos políticos que puede ejercer todo ciudadano. Al tú conculcarle a varios candidatos del PRD poder acceder a competir un cargo de elección popular, violentas el 132 de la Constitución. También el derecho político que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, que le permite a toda persona poder aspirar a ejercer un cargo público y se lo está cercenando. O sea, que podría depender de la habilidad del abogado que a mi criterio sí, en demanda y constitucionalidad. Pero que tú sabes qué es lo más trágico, y para mí se violenta el debido proceso. ¿Cómo está el escenario ahorita mismo electoral? Te lo digo. En un circuito plurinominal, primero salen las personas por cociente. Después, si hay curules por repartir, entonces viene medio cociente. La ley electoral dice que el que obtiene una curul por cociente no puede competir por el medio cociente. Samir Gozaine se le dio por cociente. Ajá. ¿Y qué te dice la norma electoral vigente? Que si no se ha repartido curul por cociente ni medio cociente, entonces los otros que obtuvieron las nóminas, los partidos políticos que obtuvieron curules por cociente, van a lo que es el residuo o el candidato más votado. Lo que debió haber hecho el Tribunal Electoral, ya que anticipadamente dio credenciales que no debía darla, pero lo dio, es permitirle que el PRD corra las elecciones, pero solamente por el residuo o por el más votado, en virtud de lo que está el procedimiento electoral. Es decir, si Samir Gozaine ganó su curul por cociente, lo que debió haber reglamentado el Tribunal Electoral, bueno, el PRD, como obtuvo una cociente, una curul por cociente, puede correr, pero solamente puede aspirar al residuo o por el candidato más votado. Y todos los demás pueden aspirar por el cociente o medio cociente. Eso es lo que debió en derecho hacer el Tribunal Electoral. A mi juicio se excedió en sus funciones
No comparto la tesis, me parece que ese es algo cruel contra el Partido Revolucionario Democrático y contra los candidatos de ese colectivo, que ya se le impide, que no salieron electos, se le impide la posibilidad de correrse. ¿En qué mente jurídica cabe ese tipo de decisión? Y a mi juicio, amén de que tú no puedes extinguir el doble voto, porque los que votaron por Samín González pueden votar por quien sea. Pueden ir a votar ahora por el candidato del panameñismo o del Cambio Democrático, el que quieran. Por Cambio Democrático, por el panameñismo, por el FA, por los independientes, y eso no se compadece, en este caso, del proceso. ¿Qué dice la Constitución con el tema del doble voto? Bueno, que está vedada. Primero, que solamente tú puedes votar derecho una vez, y eso está sancionado por el Código Penal Electoral. O sea, el Código Electoral, el aspecto penal, el doble voto tiene pena de prisión. Pero entonces, esa decisión emitir el Tribunal Electoral establece como insípido el artículo del Código Electoral que sanciona el doble voto, porque todos los que votaron por Samín González podrán votar por quien quiera en las elecciones de diciembre, creo que es el 14 de diciembre en el 4-1. Estaba leyendo en uno de los periódicos hace un rato que podría caber una demanda contra el Tribunal Electoral. ¿Ante qué instancia se interpondría esta primero, demanda? ¿Y quién la interpondría? Jurídicamente, lo que puede hacer la gente del PRD, si nos vamos al plano de la constitucionalidad, solo cabe demanda de inconstitucionalidad que se deciden 2 o 3 años después. O sea, toda demanda de inconstitucionalidad no suspende absolutamente nada. Eso desde el punto de vista procesal. Okay. Claro, si yo fuera abogado del PRD, inmediatamente interpongo una acción para que motu propio, el mismo Tribunal Electoral se retrotraiga en lo que emitió el decreto y pueda reconsiderar. Yo solicitaría una reconsideración de ese decreto que salió ayer para ver si los tribunales electorales honran el derecho político de esas personas del PRD que corrieron y que ahora no pueden Pero correr. si el tribunal no actúa, no hace absolutamente nada. Solamente sigue todo como si nada. Podría caber una demanda de inconstitucionalidad o tú puedes querellar penalmente a los magistrados del Tribunal Electoral, pero eso es un asunto que tendría un momento determinado que evaluar la misma Corte Suprema de Justicia. Pero el plano de lo procesal, solamente tú puedes enervar, desde el punto de vista constitucional, la decisión del Tribunal Electoral a través de una acción de inconstitucionalidad. En el tema del 7-1, del circuito 7-1 allá en la provincia de Los Santos, bueno, eso sí estuvo legal todo. Ahí no hubo ninguna situación. Bueno, la tesis, simplemente declinó el candidato del Partido Popular. Si cualquiera puede declinar, lo que sí debiera aparecer en las papeletas todas las personas, porque eso fue lo mismo que pasó en el bebedero. El bebedero hubo personas, cuando hablamos del bebedero, que se anuló con la maestra Cureña las elecciones, porque prácticamente por las mismas causales se listaron a todos los candidatos, pero muchos, la verdad que desistieron de hecho, pero aparecieron en la papeleta. No hicieron campaña. Hicieron campaña porque sabía que iba a ganar la otra y en efecto ganó. Así que yo creo que no es ilegal que tú hagas pacto, tú lo puedes hacer. Ya es un asunto de principio, de criterio, de por qué o no lo hagas. Lo haces, pero ya se ve que es un pacto de la gobernabilidad en el sentido de que todos, en este caso el partido panameñista, se está alineando con la persona que puede disputar con Carlos Afú. Hay varios candidatos que van en el 7-1, uno el candidato del CD, otro es el candidato, parece que el candidato Ovidio Díaz, y se están inclinando tanto el Partido Popular como el Partido Panameñista con Ovidio Díaz para hacerle la fuerza, en este caso en gobernabilidad, a Tito Afú, y veremos el 7-1 quién es el que gana. Entonces yo logro entender, si analizamos políticamente, yo puedo estar equivocado, Iván, pero si analizo políticamente, esto es un fallo que se pliega al deseo filosófico del partido del gobierno. Es decir, si yo elimino al PRD y lo afecto, como en efecto lo está afectando a mi criterio, a todo eso del PRD que no pueden correr, una afectación cruel que viola los derechos humanos, pero puede que favorecer al partido panameñista, porque sacando al PRD en escenario y existiendo un apoyo del panameñista en las elecciones de este domingo, se entiende de que entonces yo voy a motivar de manera indirecta que el PRD apoye al partido panameñista contra los dos candidatos de Molirena y Cambio Democrático que van en el 14 de diciembre. Y yo creo que el Tribunal Electoral no se debe prestar para asuntos filosóficos, sino que debe fallar en justicia. Para mí, está carente de fundamento jurídico lo que hizo el Tribunal Electoral en contra del PRD. Pero esto entonces, esta movida del panameñismo, a mi criterio, me parece como una, como se dice, una de cal y una de arena, por el tema de Chiriquí, que están afectando al candidato del PRD. Primero que es una afectación inconstitucional. Sin embargo, en el caso del 7-1, le están dando entonces un espaldarazo. Así mismo. Entonces, al candidato del PRD. Claro que sí. Entonces, ¿qué tú crees que puede pasar ahí?
Si yo soy el dirigente del Partido Panameñista y yo te estoy apoyando en tu candidato en el 7-1, apóyame tú mi candidato en el 4-1 porque tú no vas a correr por disposición del Tribunal Electoral. Y entonces, lógicamente, con un brazo atrás doblado, el PRD va a tener que decir, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar por reciprocidad y si estamos en un pacto, tú me apoyaste en el 7-1, yo te voy a apoyar en el 4-1. Pero esa no es la manera de proceder. Constitucionalmente se le debió permitir al PRD correr, porque es injusto y es inconstitucional que tú le cercenes el derecho político a arse. Hay un poco de candidatos que tienen el derecho legítimo de correr porque ya corrieron. Y entonces el tribunal, la verdad, legislando de una manera impropia, a mi criterio, ha fallado de tal manera, no está solamente perjuicio del PRD, sino del mismo elector. Hay personas que quisieran votar por sus candidatos y no se explica desde el punto de vista jurídico esa decisión. Yo me voy con una explicación desde el punto de vista político, que no quiere decir que sea así, pero se puede traer muchas interpretaciones a la decisión del Tribunal Electoral. Puede estar equivocado, pero es mi percepción. Jurídicamente no se sustenta la decisión del Tribunal Electoral que excluye al PRD de poder correr el 14 de diciembre en un torneo en donde ya compitieron algunos candidatos del PRD y donde podrían tener el derecho a correr por el residuo o por el candidato más votado. Históricamente, ¿cómo se han dado los resultados cuando se dan estos apoyos, como en el 7-1, por ejemplo? ¿Resulta ganador entonces el que logró congregar los diferentes grupos? Sí, ¿Hay abstención? ¿Qué sucede? Bueno, es que lógicamente, generalmente cuando tú eliminas avalas al candidato que ahorita mismo está en el oficialismo. Te lo pongo en Nivia Cureña. Nivia Cureña ganó y Martinelli era el presidente. Entonces, lógicamente, porque mucha población, no quiere decir que todos van a votar así, votan, uno, por la víctima, o dos, votan por el que le pueda ayudar estando en el gobierno. Entonces, cuando tú anulas, en este caso una elección, tú tienes a favorecer al candidato del oficialismo, el que está en turno, porque lógicamente el elector puede pensar, este me va a solucionar porque está en el poder. No quiere decir... Ahora, la víctima en este caso sería Ovidio Díaz. Porque algunos ven también a Tito Afú como víctima. Pero lo que pasa es que ahorita mismo yo veo a Tito Afú con un hándicap. Todo contra Tito Afú. Y sobre todo cuando yo veo algunos medios de comunicación que yo creo que no han visto el tema con objetividad. Independientemente de que yo puedo tener mi personal apología de la utilización de bienes del Estado, y estoy en contra de la utilización de bienes del Estado en política, y por eso, tan pronto me llega una información que estoy esperando, yo pretendo llevar a la Corte Suprema de Justicia con la información que estoy esperando, para que analice si todos los diputados que se reeligieron, que utilizaron fondos públicos cuestionados, entonces que la Corte diga si es correcto o no es correcto la utilización de todo lo que se reeligieron los diputados y están en sus curules como honestos, como impolutos. Yo creo que ellos tienen que hacerle frente. Pero yo creo que... Algunos dicen que se quedaría la asamblea prácticamente vacía. Bueno, pero si tú vas a procesar, Iván, si tú vas a cuestionar la utilización de bienes del Estado en algunos funcionarios o en algunos candidatos, claro, entonces yo creo que es justo que la Corte Suprema de Justicia, que es el que juzga a los diputados, tenga la oportunidad de evaluar el caso de los diputados que se reeligieron. Quiero decirle que el gobierno apoyó a todos los partidos políticos, a mi juicio, con las partidas circuitales. Eran del PRD, de Cambio Democrático, que se le dio más Cambio Democrático, pero a todos lo apoyó. Entonces yo quisiera tener la oportunidad, ya tengo una prueba, que es un documento de 300 páginas que me dio el mes, estoy esperando otro, para llevar a la Corte y decirle, ¿sabes qué, Corte? Yo quiero que tú me analices si es correcto o no lo que hicieron los diputados para su reelección, que es la utilización de recursos del Estado. Para decir, la Corte me dice, Ernesto, es correcto lo que hicieron. Bueno, que me lo diga, porque yo no he encontrado a ningún diputado que me haya dado una rendición de cuenta de la administración de las partidas circuitales. Yo creo que eso lo tienen que hacer. Ok, vamos a ver entonces en qué queda todo. Abogado, rápidamente, sí, otro tema que está candente en este momento, la investigación que se le está realizando al exministro Ferrufino por enriquecimiento injustificado, que no es igual a ilícito. No. Son dos cosas distintas. Sí. Hay otra situación y otro caso que acaba de salir en el periódico hoy que tiene que ver con el señor Rafael Guardia, ex director del Programa de Ayuda Nacional, del famoso PAN, que Angélica Maitín está proponiendo, inclusive en uno de los diarios aquí dice que se cierre. Yo estoy en contra de que se cierre el PAN. Va a ser el criterio de ella.
Pero en el tema de las investigaciones que se están realizando a funcionarios del gobierno pasado en particular, de cambio democrático, ¿cuál es su visión? ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo creo, primero, el enriquecimiento injustificado es un delito y yo creo que nuestras autoridades deben investigar, no tan solamente, a mi juicio, a los exfuncionarios de la administración anterior, sino se debe retrotraer a toda aquella persona que no puede justificar sus bienes. Porque el Código Penal establece claramente que el servidor público, en el artículo 351, el servidor público que personalmente o por interpuesta persona incremente indebidamente su patrimonio respecto a los ingresos legítimos obtenidos durante el ejercicio de su cargo y hasta 5 años después de haber cesado el cargo y cuya coprocedencia lícita no puede justificar, será sancionado con prisión de 3 a 6 años y si lo incrementado ilícitamente supera 100.000, de 6 a 12 años de prisión. Para mí yo estoy alarmado de lo que salió, que a un funcionario del PAN se le cautelaron 4 millones. Ese señor fue millonario. Entonces, lo que en enriquecimiento injustificado priva el principio de la reversión de la carga de la prueba. Es decir, si tú fuiste funcionario, Iván, y yo tengo que demostrar la licitud de mis bienes. Es inadmisible que tú hayas entrado limpio o con escasos recursos a un cargo público y hayas salido y eres millonario. Entonces, ¿qué dice la ley 59 de enriquecimiento injustificado? ¿Qué es lo que le debe pasar a Ferrufino, que debe demostrar? Yo no estoy culpando a nadie, ellos tienen que mostrar la licitud de sus bienes en un proceso de esta naturaleza, que ahora parece que es contra el funcionario del PAN y que puede ser contra otros funcionarios de administración de Martín Torrijos, de Mireya Moscoso, en fin, hasta donde el momento de la prescripción lo diga, ¿qué es la prueba fundamental? ¿Qué en proceso se va a ventilar? Uno, ¿qué tan atrás se puede ir a investigar? Bueno, habría que ver si la norma te habla de 5 años, hay casos en donde se prescribe el doble de la pena. Yo te podría decir, de 5 años para atrás, y estamos hablando de la administración Martinelli, la administración de 5 años atrás, ¿cuál fue? De Martinelli, Martín Torrijos. Y anterior, Mireya Moscoso. Bueno, jurídicamente, si tú vas a 5 años atrás, entonces jurídicamente sí arropa la administración, en este caso de Martín Torrijos, porque está entre los 5 años. Es que el tema es que dicen que obviamente sí, por algún lugar se tiene que empezar y se ha empezado en este momento. Y no me parece, el que no la debe, pero no la teme. También dicen otros que si se va a investigar, entonces que se hagan investigaciones de todas las administraciones. Yo estoy en favor. Yo pienso que tú no puedes, hay situaciones que salen en los medios de comunicación. Yo vi una publicación en el diario de prensa que según el diario de prensa Martín Torrijos tenía propiedades. Oye, qué interesante. El otro, Gerardo Solís, tenía propiedades. Y es correcto que tú tengas las propiedades. Yo también tengo propiedades. No esas propiedades que yo vi en los medios de comunicación que todo ser viviente quisiera en este momento estar en esas cálidas aguas termales. Claro. Pero yo creo que uno debe justificar. No, lo que no podemos satanizar ni censurar a los funcionarios que tienen propiedades, claro, pero ellos deben mostrar realmente las evidencias que corroboren cómo yo adquirí, porque puede ser, en este caso, un servidor, un exfuncionario o por interpuesta persona. No, y que bueno, no es mía, sino es mi mujer, que es el problema que tiene el presidente de México. El presidente de México, y es un escándalo porque la mujer, una actriz, tiene una casa. Angélica Rivero, creo que se llama. ¿Sí? Millonaria, pero... $7 millones cuesta la casa. Entonces, y parece que lo hizo un contratista del presidente, o un contratista corrido del gobierno. Y ahí tiene un escándalo en México. Entonces yo creo que los funcionarios, todos los funcionarios, no es correcto que tengan sus bienes. Por eso hablé de unos ejemplos que salió en los medios de comunicación. Claro, pero en estos procesos, yo sí quisiera ser bien comedido, debe privar el principio de presunción de inocencia y debido proceso, porque se está satanizando a Ferrufino y a todos los demás, y yo creo que tú debes primero, un momento determinado, preservar el principio de presunción de inocencia, porque tú puedes demostrar la licitud. Si tú lo demuestras, no hay ningún tipo de problema. Pero se supone que la defensa de Ferrufino va a presentar hoy pruebas. Vamos a ver qué pruebas son y si realmente sale bien librado de esto. Pero el que no la debe, no la teme. Lo que es inadmisible, Iván, yo sé que tú vas a coincidir conmigo, que tú hayas entrado con escasos recursos y hoy te sale una serie de fotografías que eres millonario en propiedades. Eso es inadmisible y requerimos una justificación. Abogado, gracias por pasar por acá. Muy amable siempre. Gracias por la invitación. Muy bien, tenemos que continuar con más.